Ahora sí, maestro, perdón. No pasa No sé nada. por qué la laptop no está recibiendo energía, pero Es porque no me gusta la tecnología. punto, Punto para mí. como en el episodio de Esponja que futuro tiene un punto, el pasado tienes, Ya sé. pero me está contando de su, que le habían chocado su carro. Ajá. Sí, pues mi carro recibió unos cuantos golpecillos por ahí, ¿no? Entonces cuando llega el carro a mi casa en la grúa, la primera reacción de muchos mexicanos o muchos latinos es enojarte, ¿no? Ponerte en un modo molesto, agresivo o ¿qué pasó? Empieza uno a perder el control de sí mismo. Tenía ya tiempo tratando de mantenerme más tranquila para no tener tantas preocupaciones, enojos y demás por ciertas cuestiones de salud. Y yo creo que esa fue como mi prueba de fuego, porque veo que viene el carro y yo, oh no, porque precisamente por el trabajo como yo lo tengo organizado, necesito estar moviéndome de un lugar a otro en el transcurso del día, en un lapso de 10 minutos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para cuestiones laborales, era necesario que yo tuviera un modo de transporte rápido y confiable. Yeah. Más que nada eso, confiable, ¿no? Y rentable, porque pues Rentable, ¿no? Uber No, sería una locura. no, de todas formas un Uber no te puede llevar y traer en 5 o 10 minutos. Si estás haciendo otras cosas Ajá. y necesitas, ok, ya acabé, ya me voy, bye. Ya. No tienes el tiempo de estar buscando y seleccionando y demás porque es algo muy rápido, no es inmediato, de que yo necesito irme ya, por esas responsabilidades que uno se agrega a sí mismo. Entonces mi primera reacción fue, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trasladarme de un lugar a otro así rápido? O sea, es cuestiones de que piensas en 1 o 2 segundos, ¿no? Y mi primera sensación fue, me estoy molestando, me estoy enojando, ya está saliendo la ira, Siente. calma tu furia, así, ¿no? Casi, casi. Y ahí fue cuando dije, no, no, no. Bueno, ya se chocó, ni modo. Sé que no es mucho al tema, pero estaba estacionado, estaba andando. No, iba andando el carro. Se lo presté a otra persona y esta persona, pues, no Okay. tuvo la situación de un choque, ¿no? Bueno, en fin, no le pasó nada, eso es importante también, ni a la otra persona involucrada tampoco. Entonces no hubo lesionados, más que la cuestión material. Y pues yo así, no, mi carro, ¿cómo pues? Y luego yo tan fan de las carreras y demás, me compré un carro que es edición limitada y que es como estilo de carrera. Y yo, wow, no, uff, mi carro. Orgullosísima de mi carro, ¿no? Que entonces le dieron Me dieron. ¿Dónde le dieron? Sí, yo no, nunca compro nada. Esa fue una gran inversión para nosotros. O sea, Para mí lo fue, y más porque fueron varios años de ahorro para poderlo comprar. Entonces, edición limitada. sí. Okay. Ella bien fancy, ¿no? Ella orgullosa de su logo. Entonces digo yo, ahí fue como una cachetada de guante blanco del universo, ¿no? Ah, ¿quieres cosas materiales? ¿Tienes esto? Pues te lo voy a quitar. Okay. No seas tan materialista, ¿no? Lo vi después también de esa forma, pero usted se suele dar. no. Entonces, ahí no sería un poco como agresivo pensar que se da de vez en cuando algo y el universo le dice, no. Porque por algo no soy de esa forma, ¿no? Entonces, ¿para qué te sales de tu forma de ser? Si realmente eso no eres tú. Para darle gusto a alguien, para encajar en la sociedad, ¿para qué eres materialista si realmente no eres materialista? Digo, ya después lo pienso de esa manera, ¿no? En el momento, claro que no estaba la racionalidad no. Al con la racionalidad. Yo enojada, ¿no? Entonces, en ese preciso momento que me di cuenta realmente, que fui consciente de que me estoy molestando y me estoy molestando mucho. Bueno, no, a ver, espera. Antes de que digas o hagas cualquier cosa, ya está chocado. No puedes deschocar el carro, ¿no? O sea, inventando palabras. No puedes hacer que ya no esté chocado. ¿Sabes si alguien se lesionó? Yo no sabía. Solo le dijeron choque. Ajá, y yo dije, realmente es más importante preguntar qué pasó con el carro a qué pasó con alguien que puede estar lesionado. O lesionada, no sé, no sabía nada de qué había pasado, ¿no? Nada más sabía que mi carro iba a llegar transportado por una grúa. No sabía, por ejemplo, si hubo daños a propiedades, tampoco, porque a fin de cuentas el carro está a mi nombre. Bueno, sí. Ese es un punto también importante, ¿no? Y dije, bueno, realmente,
¿qué puedo hacer yo en esta situación? Sinceramente, honestamente, racionalmente, ¿qué puedo hacer? Lo que ya pasó, ya pasó. Tengo que averiguar si hay algo que se necesite de mi parte por ser titular del auto. ¿Y qué va a pasar después? Yo no sé si lo voy a poder arreglar o no lo voy a poder arreglar. Entonces realmente está fuera de mi control. Lo que está en mi control en este momento es preguntar si todos están bien. Eso es lo único que puedo hacer en este momento. No puedo hacer que en 5 minutos mi carro ya sirva. O que ya no tenga ningún inconveniente en la cuestión de su funcionamiento. Entonces, ¿para qué me molesto? No puedo hacer nada al respecto. Ya, se irán dando las cosas, ¿no? Y ese proceso es que usted concluye, o sea, ¿usted piensa que es por su manera de ser o No creo, No creo. por los entornos que desde, como dice, desde que nació se ha ido? Yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje porque sí tiendo a buscar el control de las situaciones, también por la profesión que tengo. Como profesor, como maestro, pues tienes que estar controlando lo que pasa en el salón de clases en toda la medida de lo posible. Entonces te acostumbras a ser quien decide cómo suceden las cosas. Ya. Entonces saliendo del aula sigue con... Pues no sigue con el chivo, es un hábito de estar en el salón de clases que saliendo. Entonces el desaprender a controlar las cosas fue lo complicado para mí. Pero pues es algo en lo que he estado trabajando en los últimos años y creo que gracias a eso he estado más tranquila, más relajada, ya bromeo más en la vida. Entonces creo que eso me ha ayudado. Pero no es un proceso sencillo. Yo creo que para casi cualquier persona es algo difícil el aceptar que no puedes controlar nada realmente. Más que lo que tú haces o lo que tú dices. Y lo que piensas lo tienes que trabajar. Porque los pensamientos, como tú dijiste, divagan, ¿no? Sí. Estás pensando una cosa y de repente hay una idea que entró en ese momento, ¿no? ¿Y cómo controlas eso? De ahí viene lo que te decía de la meditación. Yo la verdad no tengo esa capacidad, no sé si la voy a poder desarrollar, de meditar al grado de tener mente en blanco, no tener nada. No la puedo. No, se me hace muy complejo para mí. Por lo mismo de tener estas preocupaciones, o no preocupaciones, pero que tienes ciertas cosas como dicen ahí en la listita, ¿no? De esto ya. El checklist. Esto ya. Ajá. Entonces, eso es lo que estoy trabajando. Si lo voy a lograr o cuándo lo voy a lograr, pues la verdad no sé. Pero ¿para qué me preocupo? Bueno, eso sí es cierto. Entonces, nomás, claro, una pequeña pausa de 2 horas. Ahorita regresamos. Regresamos. Van saliendo cosas extrañas, te digo. Tu maestro y sus cosas. Voy a darle clase por aquí, ¿eh? Pues en línea. Ajá. Ok. Les voy a presumir. Miren lo que me compré. Perfecto, maestra. Estamos de vuelta después de 2 horas. Después de 2 horas, sí, un poquito más, ¿no? Creo. Nos quedamos con sus procesos de resiliencia. Nos estaba compartiendo acerca de sus procesos de resiliencia, de cómo ir aprendiendo a decir, pues no tengo el control de todos los aspectos que ocurren en el día a día. Creo que yo le pregunté si llegó a llevar una guía o si usted consideraba que era parte de pues todas sus vivencias, todas sus relaciones personales, su familia, y ahí fue cuando la hora Vámonos. Sí, fíjate que no te podría dar una respuesta exacta porque no sé qué hubiese pasado si mi situación fuera diferente. Solo son situaciones hipotéticas, ¿no? Pero realmente esto no es algo que yo recibiera como una instrucción por parte de un profesor, por parte de un familiar, algún conocido, sino que me fui dando cuenta de ciertas cosas conforme avanzó mi vida, ¿no? En general. Sí. Que digo, bueno, si observo que algo no es como yo quisiera o que algo, alguna situación o alguien se sale de lo que se supone que, según yo, debería ser, realmente, ¿qué puedo hacer al respecto? O sea, ¿por qué es esa frustración de querer que algo sea como se dijo que iba a ser y ya no? Esas cuestiones toma tiempo porque no es fácil desprenderte de realmente todo eso, ¿no? Que dices, yo soy dueño de mi propio destino. Este tipo de frases, ¿no? ¿Realmente lo eres? ¿Usted considera que hay un factor de
Pues de que el universo no debe nada para decir que nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Pues es que ahí también entra el ego del ser humano, ¿no? Que dices, Okay. yo controlo lo mío, yo tengo este deseo, yo tengo este objetivo. Pues sí, tal vez tú los tengas, pero realmente quién eres tú para decidir, ¿no? Ya son preguntas como más de una reflexión mucho más profunda, ¿no? Porque no estás hablando de tu día a día, de diario, ¿no? Tus actividades cotidianas y demás, sino ya estás hablando de una cuestión que va mucho más interna y que de lo interno pues se va a ir hacia lo de fuera, ¿no? ¿Qué realmente estoy haciendo yo aquí y qué tengo que hacer para hacer lo que voy a hacer? Sí, totalmente. O sea, son preguntas un poco profundas que no se escuchan así, pero cuando intentas responderlas no es sencillo. Entonces, el empezar a hacerte estas preguntas te llevan a lo mismo que te platicaba de eso del control. ¿Por qué quiero controlar esto? Pero ¿usted qué tanto considera que el ego del humano juega papel en el hecho de controlar algo? Pues bueno, primero es conceptualizar qué es el ego, ¿no? Que se supone que esta es la versión que tienes de ti mismo. ¿Usted cómo lo definiría? O sea, en su definición propia. Tal cual es, el ego se refiere a cualquier elemento, cualquier situación que implica que un ser, en este caso el ser humano, se ve, percibe y decide sobre sí mismo. Okay. Es decir, a veces escuchamos la palabra ego y decimos, es que es algo malo, porque lo relacionamos con egoísta. Pero no necesariamente se refiere a eso, sino, por ejemplo, había un concepto que no sé si a ti te tocó estudiarlo conmigo cuando estabas en tus estudios de licenciatura, que se llamaba Language Ego. Language Ego. El ego Sí, de la lengua. Sí, me suena. Entonces, esto se trata no de que tú sientes que eres el mejor para hablar una lengua. No estamos hablando de eso, de tu orgullo, etc. No, estamos hablando de cómo te percibes a ti en relación con la lengua. Okay. Ese sería tu ego de la lengua o del lenguaje, ¿no? Dependerá ahí. Hay algunos lingüistas que digan una u otra. Pero ¿cómo me percibo yo dentro de la lengua? Ajá. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿cuál consideras que es tu nivel del español? Okay. Tú tienes una percepción de ti mismo en el uso y tu relación con esta lengua, ¿no? Con lo que es el español. Entonces, si eso lo llevamos a la definición de ego, quítale lo de la lengua y dime todo lo demás. ¿Cuál es la percepción que tienes de ti mismo, de ti misma, en torno a lo que te rodea y a lo que es tuyo, meramente tuyo, de tu ser? Yeah. Entonces, cuando tienes claro esto, es decir, quién eres, cómo eres y tu relación con lo que te rodea, entonces empiezas a entender que realmente no puedes controlar muchas cosas. Eso ya entendí cómo lo conecta con el hecho de no aceptar que no se tiene el control acerca de todo. Si uno se tiene una percepción misma, ya puede ser un poco más sencillo admitir que no tenemos el control absoluto. Claro, por ejemplo, veamos lo que sucede el día de hoy. Es un día con un clima extremo, ¿no? Sí. ¿Y eso debería causarme a mí, Karina, o a ti, Abraham, un problema? ¿Una molestia? Personalmente, superficialmente, sí. Es una incomodidad. Ajá. Pero ¿te hace enojar que haga calor? ¿Realmente te cansa, mira? ¿Te frustra? Por el hecho de que sé que cuando me toque dar la clase no voy a dar mi 100% porque a mí el calor como que me afecta. Entonces como que me frustra decir, y a la gente que vaya el día de hoy no voy a poder darle mi 100%. Esa es la parte que me frustra. Tu 100%, pero le estás dando el 100% de lo que puedes hacer ese día, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el problema? Que dada mi personalidad que le estaba comentando, que divago, van a como que la clase va a ignorar las clases pasadas, que tal vez estuvieron mucho mejor, y van a tomar como punto de partida. Okay. Que yo sé que es un engaño total de mi cabeza, porque obviamente la gente conoce que hay factores externos, en este caso el calor, pero mi mente, como es tan autosaboteadora, va a decir, no, van a partir del día de hoy para decir, ok, este es el estándar de la clase, que dado el clima, sé que no va a poder dar el 100. O sea, puedo sorprenderme a mí mismo y decir, me fue mejor de lo que pensé, ¿no? Pero
Cuando hay este tipo de calor que está horrible, sí me suele pasar eso. Entonces, bien, ya establecimos, ¿no? Esto solamente es un ejemplo, ¿no? Un Sí. análisis. Sí. Ya establecimos que el clima va a ser un factor relevante en las decisiones que tú vas a tomar con respecto a tu clase, ¿no? La clase que vas a impartir. Pero, ¿qué va a pasar si no van tus estudiantes? Si no van tus... o cómo le llames, no sé cómo se le llame. Tribu. Tu tribu. Okay, digamos que algunos miembros de tu tribu deciden no asistir. O asisten, pero algunos no tienen esa condición física para poder seguir con tu clase. ¿Realmente qué va a pasar? Entonces, lo que yo consideraría es, ok, vamos a observar todo lo que hay. Hace mucho calor. Sí. Una persona a este nivel de calor puede llegar a deshidratarse. Entonces sería irresponsable querer dar una clase al 100% que tú dices, ¿no? Okay. Si lo vemos de esta manera, al contrario, no deberías dar esa clase de 100%. Okay. Porque estás pensando ya en un futuro. Las consecuencias de... ¿Qué va a pasar si la clase de hoy no se da al 100%? Ya está sucediendo esto. Digo, planificar es bueno en este sentido de preparar una clase porque te permite tener una guía. Pero no sabes qué va a pasar. No, sí, realmente no lo sabes. Se refiere a tomar los factores que ahorita tengo presentes para planear acerca... como transportándola al aula, si usted conoce las necesidades de sus alumnos, porque había una actividad que no corresponde en lo absoluto para lograr el aprendizaje. Exactamente. Entonces sería tal vez irresponsable de mi parte también poner como ese 100% claro. de la clase. O sea, si lo vemos bajo esa perspectiva meramente racional, sí. ¿Por qué habrías de dar una clase de activación física que te puede llevar al extremo? Creo que aquí tú tienes la capacidad de decidir. El día de hoy no es posible por cuestiones externas. Tal vez hoy tengo que dar una clase diferente. Tal vez hoy me puedo concentrar en las maneras de respiración para que puedan realizar los ejercicios que ellos tienen que hacer sin darles esa carga del ejercicio estilo cardio, ¿no? Sí. Ya que está el factor que exactamente. Entonces aprovechar todo lo que está a tu alrededor para no sentir esa falta de control sí. y crear una situación mejor, ¿no? Podría ser una manera. Otra manera es simplemente decir, bueno, no puedo controlarlo, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, cada quien lo puede implementar de una manera distinta. Sí. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero. El aceptar que tú, ser humano, tienes tus limitaciones. ¿Y qué vas a hacer con esas limitaciones? Y una de ellas, en este caso específico, es la de controlar o no controlar las cosas. ¿Y alguna vez ha topado con pared, ¿no? Con pared de decir, ¿sabe? Cuando no queremos aceptar nuestras limitaciones, que... Claro, esto es algo que puede pasarte todos los días. Con cosas sencillas. Es que no necesariamente tiene que ser algo muy profundo. Puede ser algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, la cuestión del vaso. Que hace unos momentos, ¿no? Sí. Que si alguien tiene mucha sed y no hay un vaso y hay agua... ¿Cuál es mi limitante? No tengo un recipiente para tomar agua. Sí. ¿Pero qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a molestar porque no hay un vaso? Si te molestas porque no hay un vaso, vas a perder tiempo experimentando la sed en vez de buscar un vaso o en vez de buscar una solución alterna. Okay. Dice que también las personas, incluyendo... Sí, incluyéndonos. Sí. Como que cedemos al primer impulso en vez de decir... Veamos que... ¿Qué puede pasar, no? ¿Qué puedo hacer? Claro, porque el primer impulso o la primera reacción no suele ser muy positiva cuando las cosas no son como tú esperas. E incluso cuando son como nosotros esperamos, como que actuamos en base a una felicidad extrema y decidimos y decimos cosas que después... Híjole, creo que me precipité. Esa es una de las ideas, una de las... Pues no quiero decir filosofía, porque no es filosofía, pero es algo que yo trato de tener siempre presente. El no tomar ninguna decisión ni realizar ninguna acción cuando estoy extremadamente feliz, extremadamente triste o extremadamente enojada. Ok, son tres. Yo nomás he escuchado dos. Usted le agregó lo de la tristeza. Yo me escucho enojado y feliz. ¿Por qué? Está uno fuera de su... de un espacio o de una
de una situación en donde tienes tranquilidad, en donde puedes observar todo lo que te rodea y tomas una decisión. Cuando estás muy feliz, como dices tú, a todo quieres decirle que sí. Ajá. O cuando estás enojado, a todo quieres encontrarle un lado negativo. O cuando estás triste, todo lo encuentras doloso, ¿no? Como que te quiere afectar. Entonces, esa cuestión de la falta de control también es aceptar esto, que yo soy un ser humano que tiene sus emociones, pero estas emociones no me van a controlar a mí, simplemente voy a dejar que sucedan, las voy a experimentar, ya que se vayan, entonces puedo empezar a tomar una decisión si la tengo que hacer. Si no, también la otra decisión es no hacer nada, ¿no? Que hay gente Se van. Sí, sí. Pues esperemos a ver qué pasa. Entonces estas cuestiones por ahí me han ayudado a tratar de no perder el control, y si lo pierdo, pues, ¿qué más da? Okay. Ya no depende de mí. ¿Y usted qué tipo de... no soluciones, sino como... ¿ha encontrado alguna, por ponerlo de una manera, alguna distracción para esos momentos donde llega el espectro de la emoción en su pico? Uh-huh. Llamémosle en tristeza y en enojo. Uh-huh. Alguna... Por ejemplo, yo, la música, siempre gravito hacia la música. Es muy triste, muy enojado. De casualidad, ¿usted tiene algún momento o alguna distracción? Tal vez no para pensar en la solución, pero simplemente para calmar un poco la... No sé si esto, tal vez tengo yo alguna cuestión de un trauma que no sé, es trasladarme a un lugar abierto, de ser posible Okay. afuera, y respirar. Por ejemplo, digamos que ahorita, no sé, por alguna razón tú y yo empezamos a discutir y las cosas salen de control. Sí. Yo te diría, Abraham, ¿me permites? Necesito ir a respirar. Entonces salgo del edificio, esperando que no esté como ahorita, claro, y trato de respirar, pero con una respiración consciente, no la respiración natural que hacemos nosotros, que es, no, ni siquiera te das cuenta, ¿no? Sino una respiración donde tratas de bajar tu ritmo cardíaco, lo que estás pensando. Si hay personas que, por ejemplo, se molestan y su temperatura empieza a subir. O que decimos, ay, mira, hasta se puso rojo del coraje. Es porque hay muchas palpitaciones, ¿no? No me gustaría estar en el otro extremo de Karina, ahorita que me dijo, Abraham, perdóname, pero cuando puso la situación platica, hasta yo por dentro me asusto. Okay. Sí, te vi la cara de, ay, no, profe, no. Sí. Ok, entonces respirar, ocupa... un momento para retomar lo que quería, ¿no? Es que es difícil, no es algo sencillo. Las emociones necesitan mucho trabajo, pero pues tienes toda una vida, ¿no? Para trabajarlo. Sí. Pienso, ¿no? Pues es que idealmente sería lo... Y en su casa tiene algún, no sé, por lo que dijo, como si tuviera un espacio, un jardincito, Tengo la fortuna de vivir en una propiedad, no es mía, en una propiedad donde hay patio por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Y en ambos espacios hay mucha vegetación. Entonces son lugares donde un ser humano se tranquiliza por naturaleza, ¿no? El estar bajo un árbol, el estar con algunas flores por aquí, de repente sale un pajarito por ahí que se va volando, okay. Unos gatitos, entonces no tengo mascotas, pero todos mis vecinos sí. Entonces hay mucha vida natural en esos espacios. Y un ser humano suele tranquilizarse y sentirse más cómodo en este tipo de lugares. Por eso te digo, no sé si sea una cuestión personal o lo que te decía cuando llegaste, que cerré la persiana y nada más quedó la luz de la lámpara, que dije, es que prefiero la luz natural. Sí. Son todas estas cuestiones que te mantienen en un estado más calmado, más tranquilo. Entonces, eso es lo que yo busco. Que tal vez no siempre lo puedo lograr, pues sí, también, ¿no? No soy perfecta, sí, y obviamente en algún momento voy a perder ciertas cuestiones ahorita muy tranquilas que las digo, ¿no? Pero, pues, no siempre va a ser así. Entonces, esa es mi recomendación, ¿no? Tener un espacio para tranquilizarte, dependiendo cuál es tu personalidad, identificarla, siendo consciente de ti mismo, que te comentaba hace unos momentos. Y si puedes, si tienes la posibilidad, no nada más lo comento para ti, ¿no? Para cualquier persona que escuche esto, busca un lugar que sea lo más natural posible. Y por natural me refiero que existan árboles, que exista una planta, que existan
animalitos en movimiento que no sean venenosos, ¿no? Pero tampoco que no te vaya a perseguir un alacrán o algo así. Donde tengas aire fresco. Yo sé que si vives en una ciudad eso es un poco complicado, y más si es una ciudad muy grande, Sí. donde los espacios de vivienda son reducidos. Pero trata de buscar un espacio donde puedas ir a un parque, por ejemplo. ¿Usted qué relación le da a este aspecto de la naturaleza con la calma personal? Lo que pasa que aquellos elementos de una ciudad bulliciosa son elementos de estrés. Uno no lo quiere aceptar como ser humano porque dices, no, yo puedo. Claro, yo no pasa estresa nada. esto, Ya a no mí me me estresa. estresa, si hay tráfico, no pasa nada. Pongo esto y me aguanto. Aguantarte. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién le quieres probar algo? Okay. Entonces cuando uno aguanta es porque quiere probarle a... Porque estás aguantando. Digo, hay ocasiones en las que consideramos que no tenemos opción. Yeah. Que dices, no, es que yo tengo que trabajar para poder hacer esto. Corrección. Eliges trabajar para cumplir una responsabilidad. Eliges. Tú lo eliges. Que sea, algunos dirán, es justo o injusto, eso yo no sé. Pero realmente estás siendo amenazado bajo tu propia vida de tener que ir a trabajar. Entonces el factor de tal vez ahí llamándolo a un extremo de amenaza, de que ya no dependa de ti la decisión, ahí sí ya cambia, tengo que. Tengo que, ¿no? Pero realmente tú no tienes que hacer nada. Okay. Tú decides hacer algo. Porque hay ciertas responsabilidades, pero a fin de cuentas tú lo decides. No sé si recuerdas que yo siempre les comentaba, esta es la tarea, esta es la fecha. Sí. Si la quieren entregar, adelante. Si no la quieren entregar, es su decisión. Y todos con... ¿De qué habla? Sí. ¿Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? Yo no sé. Es que la verdad, y creo que lo tocamos el episodio pasado, maestra, como que muchas cosas a uno le caen el 20 mucho, incluso después de que termina la carrera. Incluso con cosas tan sencillas como debía haber guardado un poco mejor los apuntes, debía haber como organizado mejor estos apuntes, guardarlos, la manera en que investigaba, todo eso como que al menos a mí me cayó después un poquito después incluso de terminar ya la licenciatura. Entonces por eso, aquí está la tarea, si el assignment, lo que sea, si quieren entregarlo adelante, si pues uno se queda, pues qué buena onda. La profe es buena onda, probablemente no tengo que hacer, ¿no? por ahí en el grupo hay algún estudiante que diga, la maestra pues lo dice porque pues no estamos obligados y ya depende de nosotros la responsabilidad de querer hacer algo bien. Pero otros, sí o no, pues lo voy a hacer, pues tengo que. Pero sí, muchas veces tenemos ese, pues es que yo me imagino que ya se dio por naturaleza el hecho de decir que estamos obligados a hacer ciertas cosas. Claro, entran los paradigmas sociales, ¿no? Las normas que nos atribuimos como sociedad. ¿Qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer? ¿Qué debes hacer, qué no debes hacer? ¿Qué es correcto, qué es incorrecto? Realmente son preguntas, como te decía hace rato, que se escuchan sencillas. Ok, vamos a contestarlas. No es tan sencillo contestar esas preguntas. ¿Por qué? Porque implican un pensamiento mucho más elevado, implican mucha reflexión. Se refiere en este caso de qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, yo personalmente siento que cada vez se está estirando más la liga de lo que es aceptable. ¿Sí? Estás normalizando ciertas conductas. Exacto, estás normalizando ciertas conductas. Ahora, aquí depende, yo considero, hacia dónde quieres llevar la sociedad en la que tú vives. Había sociedades, por ejemplo, hay sociedades que son incluso, que practican el canibalismo y funcionan. Es decir, como sociedad, funcionan. Entonces, vuelvo a mi pregunta, ¿qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? Porque comerse a alguien estaría mal, dentro de cierto. Bajo la perspectiva que tienen estas personas que forman parte de esa sociedad, si tú les dices, es que eso no debe hacerse, eso es malo. ¿Por qué? Te van a decir. Porque eso es lo que ellos conocen y les funciona. O sea, son preguntas, como te digo. Pero en este caso, de esta sociedad de caníbales,
probablemente sea un método de mantener como un orden, e incluso como los números de la población. Por eso te probablemente. ¿A dónde quieres llevar la sociedad? Pero si la persona es aquí dentro de la Asociación de Canibalismo, sería diferente. Y si yo no sé por qué pongámosle la víctima, el agraviado, el comestible, es como es comido porque yo di mi consentimiento o a la fuerza. ¿Eso cambia el hecho del bien o el mal? Ahí es donde está la pregunta, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo conciben las personas que viven aquí verdaderamente? O sea, realmente en su entender del mundo, en su cosmovisión, ¿cómo lo conciben? Como, bueno, pues es que si me tocó a mí, pues ya que, ¿no? Sí. Pero debe haber un propósito. ¿Cómo convences a un ser vivo de que vaya en contra de su instinto básico, el cual es la supervivencia? Es difícil. ¿Cómo lo logras? Tanto intenta hacerlo con un animal, por ejemplo, que no piensa en cuestiones de sociedad, un animal que piensa bajo sus instintos, sí, o que se comporta bajo sus instintos. ¿Cómo vas a lograr que este animal se sacrifique a sí mismo para lo que sea? No sé si has visto una imagen que salió en National Geographic hace varios años de una gacela. Una gacela mamá que tiene a su cría detrás y que enfrente vienen unas hienas. No recuerdo si son hienas o leones, ¿no? Un depredador. Ajá, un depredador. El caso es que el fotógrafo, no recuerdo su nombre en este momento, describió la escena posterior a haber tomado la fotografía, que ganó muchos premios esta fotografía, donde mencionaba que estaban huyendo la cría y la mamá de estos depredadores, pero llegó un momento en que la mamá se detiene frente a los depredadores y permite que se vaya su cría. El bait, la carnada. Se convirtió en carnada. Entonces, las sociedades que practican canibalismo tienen un pensamiento similar a este. Pues, no lo sé, no es sé. Es que, por ejemplo, yo me fui a un extremo muy grande, ¿no? Pero ese es el punto. ¿Qué quieres de tu sociedad? ¿Cuál es el objetivo que tienes? Sí. La supervivencia, el control político, el control religioso, el control de la población. Hay muchas cuestiones que deben analizarse antes de enjuiciar si es bueno o es malo. Okay. Porque naturalmente te van a decir matar a alguien es malo. ¿Pero por qué? Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Solo que se cuestione Hay que saber propósito. ¿Cuál es este contexto? ¿Qué está sucediendo? Como quienes te dicen lo que opinan sobre la eutanasia, como quienes te dicen qué opinan sobre el aborto, como quienes te dicen qué opinan sobre la pena de muerte. Son situaciones difíciles que se tienen que analizar muy a detalle para realmente llegar a un consenso, ¿no? Pero bueno, no sé. Pero usted considera que este tipo de a favor del canibalismo, del aborto, de todo este tipo de cosas, pues sí son muy contextuales, me imagino, como usted dijo, de las sociedades que practican el canibalismo. O sea, dentro de su contexto les funciona para cualquiera que sea el propósito que intenta llevar esta sociedad. Pero probablemente uno que le funciona aquí o bajo cierta ignorancia, pues está mal. Aquí no funcionaría. En la sociedad que estamos tú y yo en este momento, en esta era, un canibalismo no tiene una razón de ser. ¿Para qué? ¿Qué aporta a la sociedad? Lo único que se me ocurriría, y suena muy macabro, sería eso del... Una satisfacción personal de quien lo hace, ¿no? O sea, bueno, que habrá... Yo me voy como por el hecho de que tal vez una manera más lenta de eliminar población. Sí, o sea, pero pues es el único, y se me hace aún así muy absurdo el por qué se practicaría, ¿no? Claro, o sea, no tiene, como te digo, realmente una razón de ser para la sociedad en la que vivimos, porque el propósito de esta sociedad es distinto. El propósito de esta sociedad se supone, se dice, según nuestros líderes políticos, es el progreso,
¿no? El progreso económico, el progreso educativo, el progreso tecnológico. Y que tiene que ver el tema anterior con estos, ¿no? Entonces, tendría que haber una manera muy creativa de ligarlos. Sí. Ya no recuerdo por qué estábamos hablando de esto específicamente, pero... Yo me acuerdo que le pregunté si tenía un jardín y todo. Sí, terminamos hablando de otra cosa. Pero bueno, agarrando lo del jardín, me interesa también el método de preparación. Cuando le dije que si tenía algún, llamémosle ritual, así le llamaban en algunos episodios. Pero por ejemplo me dijo que fue a un congreso. Entonces que dio una ponencia. Y todo el rollo, me imagino que son ponencias grandes, ¿no? Entonces, si tiene algún ritual para prepararse y presentar. En el congreso, ¿qué tema fue a presentar? Presentamos, no recuerdo el nombre exacto, pero creo que es protocolos para el subtitulado, protocolos de subtitulado para los débiles honores en redes sociales. Y ahí sí, total ignorancia, ¿cómo sería un poco traducido? ¿Qué quiere decir eso? Sí. Quiere decir cómo trabajas en crear contenido accesible para personas que tienen problemas con el oído y que lo puedan ver en una red social. Okay. Usar la red social como un medio a favor de él. No necesariamente, sino lo que ya sabes que tienes que tener en una red social. ¿Cómo lo puedes hacer accesible para una persona que tiene problemas de audición? ¿A qué se refiere con lo que ya debe de estar? Si tú eres, por ejemplo, una institución de gobierno y decides que ciertos procesos de los que tú mantienes en tus redes oficiales, como hay algunas instituciones de gobierno que tienen Facebook, que tienen Instagram, que tienen TikTok, etcétera. Ya está TikTok. Okay. Por ahí. Entonces, ¿cómo te aseguras que tu contenido es accesible? Ya, el contenido que debe de estar por... O sea, que ya está por el tipo de página que se tiene, ¿no? Digamos que yo soy... me voy a inventar un departamento para no tener problemas, para no decirle nada a nadie, ¿no? Sí. Digamos que yo soy la directora de la oficina de desechos de papel higiénico de la ciudad, ¿no? Digamos que existe tal cargo. Bien, y yo, como directora de esta institución y como una persona que considera las herramientas tecnológicas como parte de mi administración, de mi gestión administrativa, tengo una página de Facebook. Y en esta página es precisamente donde yo le doy a conocer a la población de la ciudad donde vivo qué procesos se tienen que realizar para cumplir con los lineamientos de mi departamento. Digamos con la legislación, ¿no? Digamos que existe un artículo que dice que todas las personas tienen que desechar ciertos productos de tal manera, y si no, va a haber una penalización, ¿no? Por así decirlo, una multa. Estoy dando todos unos ejemplos muy al aire, ¿no? Pero a fin de cuentas se entienden un poco. Entonces yo digo que en mi página de Facebook voy a crear tutoriales, voy a subir tutoriales sobre cómo pueden desechar estos productos, que en este caso estamos hablando de papel higiénico, ¿no? Sí. Bien, yo creo el tutorial o contrato a alguien para que lo cree o alguien de mi mismo departamento lo hace y todo, etcétera, todo muy bien. Se muestran las imágenes de algo alusivo a, pero la información, los pasos, lo permitido y lo no permitido no se escribe, no aparece de manera visual, solamente de manera sonora. ¿Qué va a pasar si ese es el único medio donde cualquier ciudadano puede consultar la información? No hay nada escrito, no lo vas a ver en otro lugar, no lo vas a oír en otro lugar, solamente existe ese video. ¿Qué va a pasar con las personas que no tienen la capacidad física de oír lo que se está presentando en el video? Cuando se presentan estas ponencias, ¿se presenta el tema o también es obligación presentar soluciones? Depende de ti. Nosotros sí presentamos, por eso se le llama protocolo. Ese es una guía de qué se puede hacer para crear contenido accesible para estas personas, ¿no? Y puedes utilizarlo en diferentes cosas. Eso es lo que nosotros creamos allá. ¿Y estas soluciones son confidenciales o...? No, son de dominio público. Lo puede revisar quien guste, nada más que nos contacte y ahí está. Ok. Ahora, me imagino que tu pregunta iba a cómo hizo esa ponencia, ¿no?
¿Cómo se preparó para hacer esa ¿Cómo ponencia? se preparó para dar la ponencia? La pregunta inicial sí, y la segunda pregunta si en base al tema que presentaron, ¿cuál sería alguna de las soluciones que se dieron para hacerlo más accesible? O bueno, dos preguntas. Que van una empezó y otra. Sí. La preparación, primero, es conocer el tema que vas a presentar. Si no conoces el tema que quieres presentar o que quieres trabajar, no estás listo para ir. Digo, puedes ir, te puedes arriesgar y quién sabe qué pase. Usted no es de esas personas que No, es que he conocido gente he conocido que se lanza y a ver qué pasa. Y le va bien, y yo no puedo hacer eso. No, yo en eso no. En eso no podría. Tal vez en otras cosas te diría que sí, pero en eso no, porque yo considero que si estoy tomándome la libertad de dar temas como estos en un espacio académico, lo que yo presente o lo que yo diga va a ser tomado en serio por algunas personas. Yeah. ¿Y qué tal si lo que yo voy y digo son puras falacias, son mentiras, no? Habrá alguien que deposite su confianza en lo que yo estoy haciendo. De verdad tengo esa personalidad que diría, no importa, es su problema porque no leyó. No. Sí. O sea, para usted obviamente pues es un respeto al evento y a la audiencia. Uh-huh. Exacto. No todos pensamos igual. Te aseguro, como dices tú, hay quienes se avientan así nada más y que les va bien. ¿Les va bien en qué sentido? Entonces, tal vez de que tuvieron a la audiencia entretenida, pero no llegaron a algún punto importante o algo. Ese es el detalle. ¿Cómo entiende la gente que asiste y que da ponencias lo que son? Se supone que una ponencia lo que hace es presentar ante público conocedor o ante público interesado los avances en la investigación de determinados temas. Por eso para mí nunca ha sido algo muy sensato. En cálculo rápido, ¿cuántas ponencias ha aventado dentro de su trayectoria? No lo sé, yo creo algunas 15, más o menos. Okay. Sí, es un buen número. Entonces, si no sabes a dónde vas, a qué vas, obviamente, o bueno, para mí, obviamente, el resultado no puedes decir que te fue bien, porque no tenías ningún objetivo realmente. ¿Cómo puedes valorar si vemos ya de cuestión pedagógica, cómo puedes valorar una calificación? Para valorar una calificación, lo que tienes que hacer es primeramente establecer un objetivo. La calificación tiene que ir de acuerdo a qué tanto se cumplió dicho objetivo. Okay. Entonces, el decir le fue bien es porque había un objetivo, ¿no? O sea que la calificación es una métrica, más bien el objetivo, lo más cercano al objetivo es una métrica. Eso es lo ideal, eso es lo que quieres que se logre. Entonces esa calificación debería reflejar, ¿no?, el grado de logro que tiene algo comparado con un objetivo. Entonces, si tú me dices que alguien va a dar una ponencia o va a dar una plática y que se avienta así nada más, sí. Realmente ahí no hubo ningún cumplimiento de nada. La persona ni siquiera sabía qué quería. Nomás ocupó un espacio, fue lo único que cumplió. Lo que podríamos decir es que habló, hubo gente y les gustó. Pero ¿cuál fue el objetivo real de esa situación? Okay. En todo lo que, y sé que va a sonar un poco mediocre mi pregunta, pero en todo lo que hace tiene un objetivo personalmente usted, desde lo más mínimo hasta lo más. Usualmente sí. Sería rara la ocasión en que te digan, no sé por qué pasó esto, no sé por qué decidí hacer esto. Okay. Usualmente sí. Pero bueno, si estamos hablando, por ejemplo, que voy por el estacionamiento y vi que un carro va rápido y yo decidí hacerme esas cuestiones como que no van por ahí, ¿no? Ajá. Pero a fin de cuentas, todo ser humano tiene un objetivo por ahí. Que no sepa describirlo, eso es otra cosa. O sea, ¿usted piensa que todo ser humano tiene, como usted dice, tal vez no puede plasmarlo, expresarlo al 100%, pero todos tienen un objetivo? ¿Cuál? Que dirán algunos son un objetivo espiritual, un objetivo económico, no lo sé. Pero tal vez en 10 años te diga, no, sabes que Abraham, la verdad no. Pero a este momento, con lo que entiendo, con lo que he estudiado, te diría que sí. Que sí.
A ver, escalando un poco más conspiranoicamente, más es que su cartel me está haciendo ojitos. Sí, ya te vi. Desde hace un buen momento. Y quería hablar de ese cartel, no ¿se ve en cámara? Creo que lo tapa el micro, pero ese cartel vendría siendo es un lenguaje, Ay, qué mal me escucho porque estudié aquí, estoy preguntando. No, pero usted no lo estudiaste. ¿Conmigo no? No. No, esto no. No tiene algo que ver con esta materia, la dio el profe Antonio, que era de cultura y sociedad, fonética y fonología. Fonética y fonología. No está muy conectado. No específicamente, pero algunos de los símbolos que ves aquí están ahí. Están ahí. Uh-huh. Aguantando, no estoy pero quiero parar dices, porque no quiero sonar tan ignorante. Le podemos llevar signos, esos lenguaje, gráficos, ¿cómo se Este es un alfabeto. Alfabeto. Si lo analizas a detalle, observarás que se parece mucho al nuestro en algunas partes. ¿Y cómo se llama nuestro alfabeto? Es el alfabeto latino. Entonces este es el verdadero alfabeto latino. El verdadero. Y por verdadero me refiero al que se utilizaba. Okay. En el uso en sí de la lengua, ¿no? Tanto para la lengua común como para la lengua oficial. En aquellos siglos donde el latín era una lengua que realmente tenía esta interacción entre las personas. Estaba el latín clásico y está el latín vulgar. El que hablamos nosotros es el derivado del latín vulgar, el de las lenguas romances. Pero ¿por qué se le llama vulgar? No porque sea una lengua inferior, no, sino que vulgare se refiere a la población en general. Vulgar, la etimología sería... Vulgare, tal cual. Es vulgare. Habla de un espacio donde hay muchas personas, o bueno, en este caso hablando de una comunidad, que comparten ciertas características. Entonces, el latín que compartían se le conoce como latín vulgar, porque es el que la gente utilizaba, no porque fuera un insulto a la lengua, no, se refiere a que ese vulgare se refiere a lo que se usaba. Pero, ¿y cuándo empezó a sufrir este cambio del latín y empezó a adquirir vulgare? Pues es que es lo que usaban, o sea, siempre fue de esta forma. Estaba el latín clásico, que se refiere a lo que se utilizaba en legislación y demás, como decimos ahora nosotros el español formal y el informal. Más o menos es una comparación a esto, ¿no? Que lo que se tenía en las leyes, por ejemplo, de lo que entonces era Roma, estaba en latín clásico. Lo que se enseñaba en las universidades era latín clásico, pero lo que la gente utilizaba, recordemos que estamos hablando de una época en la que la segregación por clase era muy grande. Entonces una persona común hablaba de cierta manera, y por persona común me refiero a alguien que no tenía estudios, a alguien que no tenía una solvencia económica muy elevada, y la otra parte de la sociedad en ese entonces que hablaba sobre la burguesía, ¿no? Por así decirlo. No la llamaban burguesía, tenían otros nombres, pero a rasgos generales. Aquellas personas que se consideraban hijos de la nobleza, políticos, etcétera. Alta sociedad. Alta sociedad. Entonces teníamos dos espacios distintos de la sociedad, dos clases, y cada una utilizaba la lengua a su manera para los fines que requería. Aquel que estaba involucrado más con latín clásico se refería a estudios, a legislación, medicina, por ejemplo, filosofía, por ejemplo, y aquel que utilizaba el latín vulgar se refería a las actividades cotidianas del ser humano que te permiten tener una sociedad, lo que es el sector del comercio, el sector de la producción, etcétera. Por ejemplo, un panadero, por ejemplo, una costurera, un costurero, un diseñador de muebles de madera. No va a estar con latín. Con latín clásico. El clásico. ¿Por qué? Porque requiere algo práctico. El latín clásico es un latín complejo que requiere de mucha abstracción de conceptos. Okay. Y acá no te vas a poner a hablar de las cuestiones de la vida y etcétera, si lo que quieres es venderle una silla a tu cliente. Sí. Porque la practicidad es muy importante. Entonces, y acá, para formular
una idea con el latín, ¿cómo formar, por ponerle de alguna manera? Ujú. ¿Es muy complejo? Para ti y para mí pensaríamos que no. No, yo sí pensaría que sí. No, pero a lo que me refiero es por el entendimiento que nosotros tenemos de cómo funciona un idioma, una lengua. La estructura que debe Ajá, o sea, tener. tú tienes una idea de cómo funciona porque estuviste estudiando aquí con nosotros. Yo también porque es a lo que me dedico. Para ti y para mí no va a ser complicado. A lo mejor se nos olvida el nombre de un concepto o de una categoría gramatical o de cómo puedes hacer ciertas combinaciones sintácticas. Podría ser, ¿no? Ajá. Pero realmente sabemos cómo funciona. Y hablamos más de uno. Entonces, aunque no tuviéramos esa teoría, por la misma práctica de hablar más de un idioma, tú tienes una conceptualización de cómo funciona. Ajá. Pero si hablamos de una persona que no es de esta área de estudio, se le va a hacer muy complicado. Okay. ¿Por qué? Porque realmente no se ha detenido a estudiar cómo funciona ni su propio idioma. Entonces, realmente no es que sea complicado. Lo que pasa es que para poder utilizarlo necesitas entenderlo. Y si no entiendes cómo funciona ni lo mismo que tú usas, va a ser más difícil que entiendas cómo funciona algo similar a lo que usas, pero que no es lo que usas. Que es un poco más complejo. Se te haría más complejo, claro. No necesariamente lo es, tiene las mismas categorías gramaticales, cuenta también con los mismos, la misma cantidad de pronombres, Okay. utiliza reglas de conjugación casi idénticas a Se las usa nuestras. también lo que es el sustantivo, predicado. Todo lo que nosotros hacemos está basado en lo que hacían ellos. Okay. Hablando de las lenguas romances, si le presentas estas ideas a alguien que viene de otra familia lingüística, sí va a ser complejo. Por eso es la complejidad de adaptar otra lengua cuando aprendemos una lengua extranjera. Es Ujú. sí me acuerdo que era cuando veíamos que cómo cambia el momento de añadir otra lengua extranjera, de que se te mezcla todo. Sí, es decir, tienes que entender cómo funcionan ambas y si todavía no llegas a eso va a ser complejo. ¿A qué me refiero? Un ejemplo clásico, ¿no? Quienes dicen, es que a mí no me entra el inglés, es que por más que lo estudio no puedo. Y algunos te van a decir, es que es muy sencillo. Sí es sencillo en el sentido de que se le llama idiomas espejo. Un idioma espejo es aquel que tiene las mismas categorías gramaticales entre uno y otro. La diferencia es que hay lenguas espejo que son de la misma familia y otras lenguas espejo que no son de la misma familia. Y ese es el caso del español y el inglés. Okay. Tenemos las mismas categorías gramaticales, la estructura es muy similar, pero nuestra fonética es diferente. Nuestra fonología es incluso más diferente. Entonces por eso, bueno, no quiero meter spoiler porque, bueno, poquito nomás, porque estoy reservando eso para el episodio que le había manejado. Por eso lo que, metiéndome un poquito con la película de Arrival, por eso es que incluso siento que aunque haya sido ciencia ficción, contrataron a lingüistas para poder crear lo que es el idioma que manejan en la película. Entonces, la manera en que Lois, si mal no recuerdo, tiene que empezar a entender más desde el principio cómo se comunican estos extraterrestres y cómo puede entender los patrones dentro de la simbología que ellos usan. O sea, lo manejo por el hecho de que todo por lo que menciona, todo el lenguaje tiene que ser analizado para ver cómo utilizarlo, pues. Entonces, bueno, no me metí un poco en eso porque me dio un aire de por lo que estaba comentando. Sí, es que puedes usarlo, puedes utilizarlo si lo conoces. Si no lo conoces, necesitas un punto de partida para saber utilizarlo. Mucho de esto pues sale a partir del análisis. Hay una teoría, no sé si tú la hayas estudiado porque no está dentro del plan en sí, curiosamente, en el plan de estudios que llevaste, que se llama la teoría de la gramática universal. ¿No la plantearon en algún momento? Que yo sepa, no. De la gramática universal. A ver, ¿De qué habla, profe? Sí, mira. En esta teoría específicamente se habla de cómo todas las lenguas existentes conocidas por el ser humano comparten ciertos elementos básicos.
Si tú analizas Swahili, por ejemplo, una lengua de África, si tú analizas el neozelandés de Nueva Zelanda, si tú analizas portugués de Portugal, si tú analizas español de Argentina, vas a encontrar muchas diferencias, pero también vas a encontrar que todas van a llegar a un punto, el punto más reducido posible, que tienen lo mismo, expresado de una forma distinta, pero lo mismo. Okay. ¿A qué me refiero con lo mismo? Las unidades más pequeñas de la lengua que tienen significado deben pertenecer a algún tipo de categoría. Usualmente estamos hablando de un sustantivo, de un verbo y de un adjetivo. Okay. Hay otros, ¿no? Pero todas estas lenguas que yo te mencioné tienen por lo menos esas tres. Toda lengua, el idioma tiene sus categorías gramaticales, me imagino. Uh-huh. Okay. Entonces, cualquier lengua del ser humano que se conoce en este momento tiene pronombres. En su conocimiento no hay ninguna excepción a la regla. Que yo conozca, no. Okay. Entonces va a haber ciertos elementos, como te digo, que todas las lenguas estudiadas y conocidas comparten. De eso habla la teoría de la gramática universal. Tiene otros puntos, ¿no? Pero a grandes rasgos, eso es lo que podríamos decir destaca un poco más para que alguien que no es del ámbito pues pueda saber de qué estamos hablando. Sí. Y esto que está aquí nos habla precisamente de lo que debe tener un alfabeto para que funcione. ¿A qué se refiere con lo que debe tener? ¿Para qué es un alfabeto? Para identificar las letras que tiene. Uh-huh. ¿Cómo que sonido. letras? Sonido, estamos hablando de sonido. Entonces, aquí, en este póster que ves aquí, encuentras el mínimo de símbolos necesarios para poder hacer distinción entre los sonidos que se utilizaban en latín. Okay. Si quitamos uno, hay un sonido que no se representa, entonces ya no puedo escribir palabras en latín de manera completa. Va a haber algo que me va a faltar. Si pongo con una. Okay. Si pongo uno de más. Si pongo, yo quiero que también esté este símbolo. Le voy a agregar esta letra. Nunca la voy a ver en ninguna palabra, porque ese sonido no existe en el idioma latín. Por eso aquí te habla del mínimo, de lo que necesitas y del máximo que necesitas para poder expresar la lengua oral de una manera escrita, en cuestión de su símbolo, de su grafía, es decir, aquel dibujo que va a representar un sonido. Eso es lo que hace este alfabeto que está aquí. Ok. Y este en especial lo tiene, o sea, obviamente es latín, pero lo tiene colgado por alguna... Por algo está ahí. Por algo, porque pues maestra de lenguas, con varias lenguas tengo entendido también, y que en especial tenga este colgado en su oficina. Y no tenga otro. Debe haber un porqué. Pues no específicamente por qué, que te diga, es esta la específica razón por la cual la tengo aquí. Pero una de las razones principales es que a mí siempre me han gustado las lenguas antiguas. Siempre me ha llamado la atención el estudio de las lenguas antiguas. ¿Cuál de ellas puedo estudiar de una manera más natural? Esta que está aquí, por el tipo de lengua que yo conozco desde que soy bebé. Podría también tener algo relacionado a las runas. Antes lo tenía, pero en mi mudanza de oficinas, ese póster se perdió. ¿En las runas se refiere a...? ¿Te acuerdas cuando viste la materia de inglés antiguo, Old English? Que había unas figuras ahí medio curiosas que usaban para escribir. O si eres fan del programa de Vikings, Okay. El sistema de escritura que ellos tienen es de runas. Que son símbolos como que incluyen más trazos rectos. Si te fijas aquí, en este tiene muchos trazos curvos, como la O, que es redonda, la C, que es un semicírculo. La que está en la cuarta fila hasta abajo. Pero hasta esa. Esa ya que es como... No puedo decir que es la O, porque la O yo la categoría como la que está en el cuarto y cuarto. Uh-huh. Esa, no sé, no, ni le daría
U tampoco. Mm-mm. Una W tal vez. No, no hay muchas W arriba. Esa... ¿Cuál de las consonantes que usamos nosotros no ves ahí? Es la D. ¿Es la D? Uh-huh. Y el... Usted sabía que iba a ir para allá, ¿verdad? Sí. El círculo con una el línea, círculo ¿no? con Que una parece línea abajo. Uh-huh. es... ¿qué diferencia, obviamente? Me refiero a que por obviedad yo me diría que la cuarta es la O, pero, o sea, la cuarta y cuarta, que sería esa, la que es abajo de la K, yo diría que esa es la O. Ajá. Pero, sí. esa por obviedad, pero también me deja pensando en ese círculo en medio. Este representa una consonante, es un sonido consonántico. Este si lo ves en fonología, bueno, en fonética, vas a encontrar que es el sonido de la TH del inglés, que no muchos pueden pronunciar, que es cuando pones la punta de tu lengua en tus dientes superiores y sueltas un poco de aire, que es este sonido. Entonces, ese se utiliza, ese es como que una variante de la T. De la T. Uh-huh. De la T y la S, es una combinación de las dos, porque en la S lo que haces también es soltar aire nada más. Ajá. Y en la T lo que haces es colocar la lengua como te dije, pero no sueltas aire. Es un sonido sordo, se le llama. Sonido sordo. Uh-huh. Pero ¿Qué? bueno, hay otro profesor que te puede explicar esto mejor que yo, ¿no? Que es el profesor Rubén. Pero el punto de esto es que lo que nosotros conocemos ahora se basa en este, no es el mismo. Entonces hay ciertas irregularidades como ese sonido. Nosotros en español latino no utilizamos ese sonido. No existe esa grafía para ¿Hay nosotros. alguna razón como documentada que diga por qué se ignoró? O... No es que se ignore, es que hay ciertos elementos, que es a donde iba con esto, que yo estudio en la materia de etimologías grecolatinas, que te hablan sobre el avance de la lengua. Esto es lo que a mí siempre me interesó, ¿no? Por eso tengo este tipo de imágenes, precisamente para mantener esas cuestiones aquí, porque no son tan sencillas y requieren estarlas repasando, estarlas estudiando. Y bajo estos elementos, bajo estos símbolos, empiezan a crearse otro tipo de estudios, ¿no? De personas que trabajan temas no muy usuales y utilizan estos símbolos para representar ciertas ideas, ¿no? ¿Cuál es la investigación como más profunda que le ha llevado a este tipo de simbología, El origen de las cosas. el origen de las cosas? El origen de todo, ¿no? Como esto está relacionado al origen de todo. ¿Qué es el origen de todo? ¿A qué se refieren? Lo siento, maestra, pero me dio aires como a Mandelbrot lo que acaba de decir. Así es, así allá voy. Ajá, exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto en su momento era considerada el puente para irte de lo cotidiano a lo no cotidiano. ¿A qué me refiero? A lo espiritual, a lo intelectual. Entonces, por eso es que vas a encontrar que muchos artículos científicos o muchas investigaciones o muchos académicos utilizan frases en latín, locuciones latinas, como a priori, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Ese tipo de cuestiones vienen a partir de que tenemos en nuestra mente la idea de que todo lo latín implica intelectualidad. Ok. Entonces, por eso dice que es el origen de las cosas. Esto te ayuda a que empieces a estudiar sobre el origen de las cosas. No es el origen en sí. Pero ahí fue mi error mío. ¿Cómo se conecta con en este caso, parte de lo que me dijo, el origen de las cosas en su investigación? No es algo que en sí que yo investigue, son Okay. investigaciones de otras personas, ¿no? Porque para dedicarte a eso, pues tienes que dejar todo lo que conoces de lado y realmente dedicarte a eso, ¿no? Enfocarte en eso. Okay. ¿Cómo se relaciona? Cuando empiezas a estudiar algo como esto, empiezan a cruzarse en tu camino diferentes autores de muchos temas distintos. Parece que son distintos, pero conforme empiezas a estudiar más sobre cada uno de ellos, a saber por qué estudiaba lo que está estudiando, o por qué creó este tipo de teorías, o por qué habla de esto, todos en algún momento convergen precisamente en eso, en el entender el porqué del universo, el porqué de las cosas, el porqué de lo espiritual,
¿qué hacemos nosotros aquí y por qué no estamos allá? Es decir, ¿qué hacemos en este mundo tridimensional, material, y no estamos en lo espiritual? ¿Por qué? Porque tenemos que existir en materia física. Ajá. Entonces, no es que yo sea una experta en esos temas, pero si empiezas a estudiar sobre esto, que es uno de los orígenes de la lengua actual, de una u otra manera te vas a ver relacionado en temas que hablan del origen de lo que existe. Ok. Por el hecho de que tal vez, aunque está hablando del lado de la ignorancia totalmente, pero fue lo que se usó para plasmar las ideas. De cierta forma, sí. Si lo ves en una sociedad moderna, si lo ves en una sociedad oriental, por ejemplo, pues no usaban esto. Ajá. Usaban lo que es el antiguo chino, el chino antiguo, ¿no? Pero viene siendo la misma pregunta. Si empiezas a estudiar esa forma de escritura, Ajá. ¿dónde vas a poder estudiarla? Con personas que hablan del origen de algo. Y de una u otra forma, en ese caso estamos hablando del alfabeto o del sistema de escritura chino. De una u otra forma te vas a ir a leer a filósofos antiguos. Entonces, pero no quiero cortar la idea, solo para ver si le sigo la idea, que este es el medio para el cual nos lleva a un ambiente donde podemos empezar a hablar de ese tipo de cosas un poco más profundas. Es uno de. Es uno de. Sí. Y me imagino también que como esto también se remonta a long time ago, esto se puede analizar también desde un punto de vista tipo Arrival, de que la figura está de tal manera, significa tal y se movió hasta aquí y todo el rollo. Se podría también interpretar por ese lado. Claro, si tú no tienes conocimiento alguno de las lenguas romances, ni del latín, ese es un gran ejemplo. Si yo te pidiera, por ejemplo, que me digas, ¿pudieras analizar esto que está aquí? Y te muestro el alfabeto, digamos, bengalí, el sistema de escritura bengalí, y no sabes nada de ellos. Bengalí viene del idioma bengala, o sea, ¿cómo escriben este idioma? ¿Por qué? O si yo te dijera del árabe, o si yo te dijera del sánscrito. ¿Qué me vas a decir? Pues es que no sé qué quieren decir. Pues póngase a analizar. Okay. ¿Qué patrones se encuentra? ¿Qué cuestiones podrían significar qué? ¿Okay? Empiezas a ver palabras o frases y empiezas a buscar qué cuestiones son similares aquí, son similares allá. Hay diferentes maneras de analizarlo, ¿no? Pero a fin de cuentas, si yo te digo de estos dibujitos que ves aquí, porque a fin de cuentas son dibujos, son símbolos. Ajá. Tú podrías analizarlo de muchas maneras, y una de esas maneras es lo que mencionabas de cómo lo hacen en esta película, ¿no? Ajá. Entonces, también me llama mucho la atención, obviamente de un lado un poco diferente, pero ese símbolo lo he visto aplicado en que le dan el significado del estado vacío. Uh-huh. Entonces, usted me explicó que era porque parte a la mitad y pues obviamente tenemos ambos espectros de cualquier cosa, vida, muerte, hablábamos de dualidad, ¿no? En ese entonces. Uh-huh. Pero es el espacio muerto porque, o sea, preguntando por si lo conoce, ¿por qué espacio muerto y no dualidad, por así ponerlo? ¿Por qué no se le podría llamar no necesariamente espacio muerto, sino el espacio vacío. El espacio vacío. Uh-huh. Mira, tendríamos que hablar de muchísimos temas para realmente explicarte eso de una manera muy clara. Okay. Pero en sí, con esto tú estás simbolizando que existe algo y que a la vez no existe. Es que eso me vuela la cabeza porque dentro de este universo que a mí me encanta, del video que le mandé, yo dije, ok, conectándolo a lo que quiero decir es que este símbolo lo conectan en este universo con el matemático Nicholas Bourbaki, uh-huh, que él fue el que descubrió. En el universo dicen que él lo descubrió, no sé, ahí sí. Uh-huh. Pero como usted dice, este matemático de Nicholas Bourbaki, pero lo que no sé si porque yo me acuerdo que yo llegué y dijo, sí, yo conozco a Nicholas Bourbaki, y yo como que, okay. Pero que Nicholas Bourbaki era el nombre del matemático del grupo, porque según yo eran 9, pero no sé si Nicholas Bourbaki era el
nombre o era el líder? Eso sí. Tengo entendido que es el nombre del hombre. Del hombre, Okay. Y ya de ahí pues nace todo esto que deciden ellos crear, ¿no? Pero en sí es es como la marca de... La marca. No necesariamente, es que están hablando de ese señor o de ese individuo, sino es la marca de Nicholas Bourbaki. Es como cuando hablas de Michael Jordan, por ejemplo. La marca de Michael Jordan implica no solamente el señor que jugaba básquetbol. Implica las pelotas, los tenis. Exacto. Así lo entiendo yo. Okay. Pero tal vez no va así. No es que se me hace curioso porque ahorita que dijo que el símbolo se representaba que existe y que no existe. Ajá. Entonces, investigando más por el universo que me gusta y por lo que la gente también dice por fuera dentro de este universo, que Nicholas Bourbaki nunca existió. Entonces es lo que me deja como con más preguntas por el hecho de que ¿es casualidad? Es casualidad. Entonces, entonces por el hecho de que, o al menos que ha habido alguien más que lo haya descubierto y no quiso el crédito y haya creado todo esto. Es posible. Pero que representen, o sea, ¿por qué decir que algo no existe y sí existe? Es lo que... Ok. ¿Has escuchado sobre el gato de Schrödinger? Gracias a la teoría del Big Bang, pero no me acuerdo qué dice Sheldon en la cuestión de... Nuestro querido Sheldon nos dice, en sí, esta cuestión del gato de Schrödinger te dice que hay dos posibilidades donde una y otra coexisten, pero una y otra son opuestas. Es decir, hay un gato que está en una caja, ¿ok? O en una jaula, como quieras llamarlo. O sea, la idea es que está atrapado. Está ahí. Y según tú, está vivo, pero también puede estar muerto. Pero no sabes porque tú no has abierto la caja. Okay. Entonces el gato tanto está vivo como también está muerto. ¿No es donde Sheldon le plantea a Leonard de que su relación puede... Es ese capítulo, sí. Puede, o sea, la relación está muerta o viva, depende de la acción que tome. Exactamente. Según yo. Entonces, con lo que yo te digo, eso solo es un ejemplo sobre que existe pero no existe, es la percepción que tienes de las cosas. Por ejemplo, si yo te dijera en este momento, ¿sabes qué? Está lloviendo afuera. Pero tú no puedes ver afuera. Entonces, tanto es cierto porque yo te dije, sí, ella dijo, ¿cómo puede ser no cierto? Porque si sales ves que no está lloviendo. A eso se refiere cuando tienes situaciones que son de una manera, pero podrían ser de otra. ¿Y cómo lo puedes comprobar? No siempre lo puedes comprobar bajo el entendimiento de un ser humano, a cómo percibimos el mundo, que es con nuestros 5 sentidos. Hay cosas que puedes observar, que puedes experimentar y cosas que no. Por eso está eso de que te habla del origen, de lo que es y lo que no es. ¿Cómo sabes qué es y qué no es? ¿Cómo lo sabes realmente? Por ejemplo, ¿cómo sabes que tú eres una persona real? Porque te puedes ver, porque te puedes escuchar, porque puedes sentir, porque puedes percibir sabores. Pero también o sea, cuando me preguntó eso también me cuestioné, ¿qué tal si soy una programación de alguien que quiere que esté sintiendo todo eso para crearme la idea de que soy alguien entonces, existente? Eres y no eres al mismo tiempo. Entonces ahí es el to be or not to be. Más o menos, esa traducción, tendríamos que hablar de esa traducción porque no es una traducción realmente fiel a lo que quisieran decir en el señor René Descartes. O sea, iniciamos con la cuestión de René Descartes y después nos vamos con William Shakespeare, que se lleva esta frase no célebre, pero pues habría primero que analizar bien toda la obra en donde se implica esto, en donde se escribe esto de to be or not to be. Pero no necesariamente nos habla de exactamente esto que acabamos de mencionar. Sí
pero no. Y quedándonos con lo de, eso también nos plantea, esto nos puede llevar a algún planteamiento, y tal vez estoy siendo redundante, acerca de sí, tal vez sí, del universo, de que si somos o realmente somos como Una ilusión, algo que es que no es. Ajá, entonces por eso también se podría manejar como algo que es y no es. Es darle vueltas a lo mismo, ¿no? Y siempre regresas a esto, a una pregunta que se tiene que contestar si quieres saber la respuesta, claro. Entonces, si empiezas a estudiar, como te decía, sobre este tipo de temáticas, de una u otra forma, vuelves a estos cuestionamientos. ¿Qué me rodea? ¿Qué es esto? ¿Soy yo el que está aquí? ¿O es algo más lo que está aquí? ¿Soy una conciencia? ¿Soy un ser? ¿Estoy vivo? ¿Soy un recuerdo? ¿Soy un eco? ¿Qué soy? Para poder realmente entender este tipo de cosas y cómo funcionan, tienes que entender o tratar de entender cómo funcionaba la mente de las personas que lo crearon. Que eso es lo que hace la protagonista de la película que mencionas. Ella lo lleva a un sentido, pero conectando con lo que dijo, como en su interpretación de la película, cómo ella intenta entender lo que es la realidad. Sí, porque para entender lo que hay, tienes que saber qué hay, ¿no? Primero, tienes que identificar qué hay. Y para poder realmente saber cómo funciona, tienes que tratar de ponerte en su lugar o tratar de analizar cómo se comporta. Si no, no es posible que lo entiendas. Por ejemplo, esto se va a la cosmovisión que tiene la gente. Por ejemplo, si yo te dijera, te doy ejemplos más de mi trabajo, que es lo que conozco mejor, ¿no? No te voy a hablar de una cuestión como medicina o algo así, porque pues conozco yo creo lo que conoce toda la gente. Okay. Pero si yo te preguntara, se me hace que sí te lo había preguntado antes, cómo decir ciertos fenómenos naturales, cómo nombrarlos. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo dirías qué nombre le das a la situación en la que agua cae del cielo? Si hablamos en español, me vas a decir lluvia, ¿no? Ajá. ¿Cuántos tipos de lluvia conoces? Podría poner la ligera, la pesada y tal vez la ácida. Tienes un número específico, ¿no? Limitado. Por lo que conoces, independientemente de si es limitado o no, por lo que tú conoces. ¿Tú podrías describirme más o menos a qué te refieres, como que existen esos dos? Pues porque conoces lo que son. Ajá. Podrías explicar a grosso modo, ¿no? ¿De qué hablas, no? ¿De qué se trata esto? Sin embargo, esa es tu cosmovisión porque es a lo que has estado expuesto, sobre lo que has estudiado, lo que has experimentado. Pero si tú te vas a preguntarle a una persona que vive en una zona tropical, por ejemplo, te va a hablar de muchos tipos de lluvia. Okay. Porque nosotros vivimos en un espacio donde el clima no es tropical en lo más mínimo. Es clima desértico, es clima montañoso. Entonces, nuestro conocimiento sobre tipos de lluvia, en cuestión de vivencias, en cuestión de experiencia y en cuestión de uso, no es tan vasto como el de una persona que vive, por ejemplo, en el Caribe. Porque ellos tienen diferentes tipos de lluvia. Okay. Entonces su forma de entender el mundo cambia. Esa es su cosmovisión. Su forma de utilizar la lengua cambia. Por eso, tomando la idea de esta protagonista, de esta película que mencionamos, ¿cómo puede ella analizar la lengua si no conoce la manera en que las personas, o en este caso los seres extraterrestres, conciben el mundo? ¿Cómo le haces para una persona que no cuenta con tus mismos 5 sentidos para explicarle qué puedes describir con este sentido que él o ella no tiene? Por eso, según yo, antes de que la mandaran a ella, los demás de la Fuerza Aérea y todo, ellos están intentando como que más a la fuerza, según yo. Y es cuando Lois llega con todas estas metodologías. De que cálmense, ¿no? ¿Por qué quieren ser tan agresivos? Claro. Y que empieza desde lo básico que como marcaba en el pizarrón, según yo, para que estos trípodos, creo que se llama, tripods, pudieran sacar alguna simbología que represente, que pudiera ser comprensible. Claro, es que él, como te decía, llegar a la comprensión, llegar al entendimiento implica
que realmente sepas qué hay ahí. Entonces, por eso, tal vez llevándolo a algo más coloquial, es más complejo llevar una relación personal con alguien que está muy despegado de nuestro contexto, de nuestra cultura y demás. ¿No? Y por ejemplo, usted que le ha tocado viajar bastante, internacionalmente, tengo entendido, ¿no? Uh-huh. Para el momento de convivir con las personas de fuera. Es como si te dijera cuál es la forma en que debe uno tomar sus alimentos. Ajá. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Puedes decirme cuál es? O se refiere a... ¿Cómo puedes comer? Es decir, tienes el alimento en un plato. ¿Cómo deberías comerlo? Yo personalmente agarraría mis cubiertos y... Bueno, si nos vamos también de procedimientos, pues yo como que la lavado de manos, el hecho de los cubiertos, o depende, ¿no? Tal vez hay alimentos que se consumen con cubiertos, otros con la mano. Y ese es el detalle. Tú conoces sobre esto. ¿Por qué conoces sobre esto? No lo sé. Quiero pensar que tiene un poco que ver con lo que estudiamos aquí, ¿no? Pero tú tienes ese conocimiento, tú tienes esa experiencia. Tal vez en algún momento platicaste con alguien de otro lugar, o tal vez en algún momento fuiste a comer a un restaurante de cierto tipo de comida que no es mexicana. Pero ¿qué va a pasar con alguien que siempre ha estado en el mismo contexto? En una familia mexicana, viviendo en México, que siempre cocinan comida típica de México. Uh-huh. Te va a decir que hay dos maneras de comer: con la tortilla o con los cubiertos que conocemos aquí, que son el tenedor, el cuchillo y la cuchara. No, o sea, probablemente me iría muy burdamente, pero capaz de que independientemente del alimento, para alguien de más lejos, sea un sacrilegio comer con las manos, independiente de la comida, ¿no? Uh-huh. Entonces... es impensable, ¿cómo? Es de mala educación, te van a decir, ¿no? Pero hay países donde no existen los cubiertos como tal y utilizan sus manos para comer y todos comen del mismo plato. Ajá. Entonces si mi contexto no me dio para tener cubiertos y yo me lanzo para allá y empiezo a comer con las manos, entonces ese tipo de barreras de contexto, uh-huh. ¿Usted piensa que influyen mucho al momento de ya la convivencia? Claro, ¿por qué? Cuando tú tienes una idea preconcebida de lo que debe ser, te cuesta trabajo aceptar una idea que es distinta a la tuya. No quiere decir que no lo vas a hacer, pero al principio es difícil. Porque también es como si yo te dijera, ¿cómo es? A ver, ¿el cielo azul? No, Abraham, el cielo no es color azul, el cielo es color morado. Lo estás viendo de una forma equivocada. ¿Qué tan difícil que sea para mí convencerte que el cielo es de color morado, que no es azul? ¿O se refiere a que yo en un punto puedo decir, sí, si usted lo ve morado, adelante, ¿no? Pero para que diga, no, sí es morado. Conscientemente es morado. Conscientemente aceptes lo que te digo, no como algo correcto, incorrecto, sino como que, es que también es así. Sí, es cierto, sí es así. Pero es que yo digo que romper barreras ideológicas es más difícil, como, o sea, usted menciona el cielo. Uh-huh. Si ya nos ponemos a muy técnicos, no, que si es azul o por los efectos, no sé qué, pero, o sea, el color es el color y uh-huh. Yo no voy a cambiar el hecho de que es negro el micrófono. Uh-huh. Pero el hecho de que para alguien sea tal vez sacrilegio comer con las manos, ya implica como que una mente abierta un poco más. Es que a eso iba. Okay. Que para nosotros, estoy viendo, ¿no? Para nosotros no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cosas distintas. Porque para ti el concepto de cultura específicamente te habla de una mente abierta, te habla de convivir con las personas y demás, pero para otra persona que no está acostumbrado a estas cuestiones de cultura o a estas diferentes formas de pensar, lo único que te va a decir es que las cosas no son así. ¿Por qué voy a usar las manos para comer? Eso no es así. No se tiene que hacer así. Eso que estás haciendo está mal.
porque en su concepción del mundo es impensable que sea así. Entonces, en la concepción del mundo que tiene alguien que se va más a las cuestiones de analizar, preguntar y demás, sería, por ejemplo, eso del cielo es azul o el cielo es morado, investigar por qué dice que es morado. Pero alguien que no tiene todavía este tipo de experiencias solamente te dice, no, que tú no lo veas, ese es tu problema, pero no, el cielo es azul. Y te va a decir lo mismo cuando le hables de unas ideas que sean distintas a las que maneja su cultura. ¿Por qué? Porque las cosas son como él o como ella dice. Porque así han sido siempre, así son ahora y así serán siempre. Pero el hecho de pensar que así son ahora y siempre viene de algún... ¿Usted piensa que viene algún de que nunca se le pudo dar la libertad de conocer algo más? Es posible que sí. Es que yo también, yo concuerdo de que hay gente que aunque, por ejemplo, yo le venda la idea de que esta película es lo máximo, algo, ni el mejor tráiler va a hacer que cambie de opinión. El hecho de por qué la mente cerrada de las personas. Y a mí me cuesta, siempre digo, nada de lo que se dice es por superioridad moral en este podcast, ¿no? Pero el hecho de que así siempre fue, así es y siempre va a ser. Entonces eso viene tal vez desde su punto de vista de una represión de que nunca se le dio la oportunidad de ver más allá, de investigar, No necesariamente que no se le dio la oportunidad, sino que no se le permitió la oportunidad. Porque no deberías pensar así. ¿Cómo puedes pensar así? Eso no te va a llevar a nada. Tienes que pensar como nosotros decimos, porque nosotros sabemos lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es y lo que no es. Entonces usted lo que está diciendo también es que el hecho del pensamiento crítico está muy mal visto, que yo incluso pienso que la gente ni siquiera sabe que está mal visto. No sé cómo explicar muy bien la idea, pero a lo que iba es que el pensamiento crítico considera que está como satanizado en ciertas partes o en ciertas... En muchas partes. El tener un pensamiento crítico implica cuestionar. Cuando tú cuestionas, usualmente hay, a eso que cuestionas, hay un grupo de poder atrás, de poder religioso, de poder social, de poder económico, de poder político, que establece cierto orden en la sociedad en donde estás, o el grupo de personas, o como quieras llamarlo. Entonces, que tú hagas estos cuestionamientos, sacas del rebaño la gente que tiene. Empiezas a mover el orden de las cosas. Entonces, ¿qué va a pasar en una familia, por ejemplo? Tomando otra vez esta idea de la comida, ¿no? De la comida tradicional y cómo debes comerla. Si tú te vas a una familia que jamás ha visto a un extranjero, ni siquiera por aspecto físico, ¿cómo va a aceptar que cuestiones lo que conoces por ver lo que hace ese ser extraño que está allá, que no sabemos si va a funcionar o no? Que no sabemos si es bueno, si es malo, que no sabemos si nos va a lastimar o si nos quiere ayudar o qué hace aquí. Es el miedo a lo desconocido. Ok. El miedo a lo desconocido es lo que no nos hace tal vez conocer el otro cara. Exacto. Y eso se contradice, ¿no? Porque el miedo a no conocer me lleva a no querer conocer. Entonces hay que encontrarle un punto medio al miedo. Saber lo que es y lo que no es. Ok, entonces parte de lo que hemos estado hablando se refiere a eso de que es y no es, depende del juicio de uno, depende del criterio de uno, depende a donde quiera llevarlo uno. Y si donde uno dice, ¿sabes qué? Ya no. Esto ya no, es demasiado. Esto es demasiado. Pero hasta donde digo que no, pues ya no es, porque hasta ahí se acabó Porque ya no conozco más. Para mí, ya hasta aquí llegó. Ajá. Esto es lo que es, porque esto es lo que sé, esto es lo que existe para mí. Puedo detenerme cuando yo decida. Puedo continuar hasta donde yo decida y obviamente todo lo externo me lo permita también, ¿no? Porque hay ciertas cosas que son censuradas, hay ciertas cosas que no están al alcance de las personas. Ahorita que dijo alcance de las personas, yo considero que
sí, pero no sé a qué nivel, que haya una élite mucho más arriba, mucho más arriba, que ellos son como que invisiblemente los que ponen lo que, cómo se tiene que regir todo tipo de, desde lo educativo hasta lo religioso, lo político. Como te decía, hay grupos de poder en todas partes. Entonces, yo no los conozco. Espero no conocerlos. Sí, sí. Pero sí existe alguien o algo que dictamina el orden de cómo funciona este sistema en el que estamos. Habrá quienes digan, ya estoy en contra del sistema. Ok, está bien, entiendo. Sí. Entonces, ¿cómo funcionas dentro del sistema si estás en contra de él? ¿Estás creando un nuevo sistema? ¿Cómo funciona ese nuevo sistema que estás creando? A ver, cuéntame. Háblame de tu sistema. Porque yo aquí te veo muy funcional. ¿Sí? Okay. El hecho de que alguien diga estoy en contra del sistema, para que sea verdad esa premisa, debe de presentar, como decía... Debe realmente estar fuera del sistema. Y que demuestre cómo funciona ese otro sistema. Claro. Pero incluso ya no le podría poner la palabra sistema, porque si está en contra del sistema, entonces su sistema es un sistema. Entonces le tenía que poner otro nombre. Curioso, ¿no? O sea, pensando yo, no, por lo que dicen de... una vez me manejaron eso, no me acuerdo si tenía un término de dentro de como que en un episodio un teólogo me dijo de el término de la gente que dice yo no conozco una sola palabra en español, pero al decir eso ya estás diciendo una palabra en español, entonces es como darte un tiro al pie, ¿no? Al pie. Dicen, claro. Entonces, estando fuera del sistema, ¿qué es la idea de estar fuera del sistema? Exacto, eso es lo que digo. Ok, está bien, entiendo que tú dices estar en contra o fuera de. Entonces, ¿cómo estás o dónde estás? A ver, explícame para que tú te des a entender. Tal vez sí. Yo no digo que no. Yo no estoy en contra de que digan eso. Solo lo que digo es, a ver, yo no entiendo cómo funciona. ¿Me puedes explicar? Ok. Entonces, si al momento de si ya cuestionas a la persona y nomás te da como que palabrería y es como una casa de cartas que su teoría se desmorona por sí sola. O si algo no está respaldado, no... Y el respaldo puede ser una experiencia personal, no tiene que ser un dato científico, pero que realmente puedas explicar a qué te refieres con que no estás de acuerdo con el sistema. Hay otro funcionamiento que no estamos viendo, que no estamos practicando. Pero ¿cómo? Compártelo, ¿no? ¿Cómo al momento de decir experiencia personal a qué se refiere? Como que se puede usar como una argumento. Cuando tú puedes documentar, viéndolo desde el punto de vista del método científico que se utiliza en Occidente, si tú puedes documentar toda una experiencia, todo un experimento, por así decirlo, ya tienes datos. No necesariamente tienes que hablar de datos cuantitativos, sino puede ser datos cualitativos a los cuales les das un análisis. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo te digo, Abraham, ¿me puedes platicar cómo es el proceso de grabación y edición de video? Okay. Yo no diría que tu experiencia es inadmisible. Diría que tu experiencia tiene un aporte a la manera en que se pueden hacer este tipo de acciones, que se pueden realizar este tipo de grabaciones, ¿no? Ok. Esa sería tu experiencia personal y la tienes documentada, de cierta manera. Ya sea que hasta ahorita llevas un registro o lo que tienes tú aquí, pero lo puedes explicar y decir, esto sí funciona, esto no funciona. Con mi experiencia. A eso me refiero con experiencia personal, hablando de, es que yo estoy en contra del sistema, ok, de acuerdo con tu experiencia personal. ¿Cómo estás? ¿Qué es no estar en el sistema? ¿Qué significa eso? ¿Porque no tienes una cuenta de banco? Yo pensaría que fuera un poco más a fondo el hecho de... Claro, eso es a lo que yo me refiero. Puedes estar, no en todas las secciones del sistema, lo entiendo, pero realmente estar fuera de, en contra de, eso implicaría un tipo de sociedad que no conocemos en este momento. El hecho de decir, no estoy en un sistema, sería incluso decir que ni siquiera, como usted mencionó, ni siquiera voy al banco a retirar dinero, o no voy al mandado, o... No estoy registrado en el sistema, sería no estar en el sistema.
Tienes, pensando en México, tienes CURP, Ajá. ¿o no? ¿Tienes acta de nacimiento, o no? Entonces, no digo que todas las personas existentes en este momento en el mundo son parte del sistema. Yo no digo que sí, perdón, yo no digo que no. Lo que estoy diciendo es, ¿qué es entonces estar fuera del sistema? ¿Por qué lo pregunto? Porque yo no sé qué es eso. Ok. Su No lo pregunta no va conozco, con no. juicio, No. sino de ignorancia. O sea, de alguna en manera. ese tema sí, yo sufro de ignorancia en ese tema. A ver, ¿De qué es estar ¿de fuera? qué se trata? Porque no he podido entender esa frase, no he podido empatizar con esa frase, porque no sé a qué te refieres. Ok. Y si una persona le llegara a mencionar, está muy, no sé, está muy, unos ejemplos burdos, ¿no? Pero no tengo CUR, no tengo acta de nacimiento, no sé, o bueno, sí lo tengo, pero, o sea, ¿qué aspectos se tienen que cubrir, ¿no? Es una pregunta Al aire, ¿no? al aire, ¿no? Como decir, ¿qué aspectos se tiene que cubrir para decir, no, realmente él no está en el sistema? Primero hay que entender qué forma parte del sistema. ¿Cuáles son sus elementos? Estás hablando de una serie de normativas, es una normativa, Ajá. vaya, que tiene el objetivo de hacer que una sociedad funcione. Y si esa persona, pongámosle de esos que sean 10 de lo que, Uh-huh. y no sé, no para, cumple 8 para no estar, pero tiene 2 que se incluyen en el sistema, entonces Es parte de la sociedad, al parte fin de de la sociedad, cuentas. ¿no? Uh-huh. Entonces es el hecho de cuando afirmamos ser algo y negamos ser otra cosa, pero tenemos un pie dentro de lo que es el otro De lo que estamos hablando, ¿no? ajá. Claro. Vuelvo a lo mismo, yo no estoy diciendo que es así o no es así. Lo que estoy diciendo es, explícame, porque no entiendo de qué estás hablando. Si lo que yo puedo ver no corresponde a lo que estás diciendo. ¿Lo estoy viendo de una forma equivocada o qué pasa ahí, no? Sí, O sea, no digo de forma cerrada, es que sí, no digo eso. Lo que digo es, ok, en tu percepción no es así. La verdad universal dice que no es así. Ok, está bien. ¿Cómo es? Porque yo no entiendo, no he llegado a ese entendimiento. Entonces, ¿qué tú tienes? ¿Me puedes explicar? sí. Y es que la verdad a mí a veces cuando suelo tener estos, no, o sea, no digo suelo de que lo tengo seguido, sino cuando se dan ese tipo de pláticas me pongo a cuestionar el hecho de decir, ay caray, entonces cómo se le puede, cuál es como la manera más viable de ser una persona lo más equilibrada posible, congruente con tus palabras, congruente con tus acciones, pero no es que dijo como lo que le menciono, decir no soy eso. Ah, ok, no, tiene 8 atributos de que no es eso, pero tiene 2 de que sí es eso, entonces, y por eso... Son preguntas difíciles, vuelvo a lo mismo que te he dicho, ¿no? Son preguntas difíciles, parecen sencillas, pero realmente no lo son. Sí. Porque tienes que analizar todo lo que está relacionado con eso, reflexionarlo, si es que no lo entiendes ya por completo. Y la completitud de la comprensión, hay personas que les lleva toda su vida. Usted en su experiencia, que hay una completitud de la comprensión. Sí, estás hablando de un tema en específico, pero si hablas de la comprensión como tal, la comprensión total. Ajá. Hay un tema así como usted menciona, de la edición de video. ¿Cómo compruebas? ¿Cómo aseguras que realmente entendiste ya todo? Pero incluso si yo estoy hablando de la edición de video, hay millones de inputs dentro de un solo programa y hay tal vez 30, 40 programas en el mercado que requieren su procedimiento, entonces... ¿Cómo, no? ¿Cómo llegas a entender todo? Hay demasiadas variables para llegar a una afirmación de que ya entendí la edición de video. Entonces creo que te acabas de responder todo, ¿no? Es a lo que yo iba, es el comportamiento humano. Mi pregunta es cómo el comportamiento humano se dicta viviendo con todas estas ¿cómo se llama? Cuestiones personales, bueno, quien las tenga. Uh-huh. Hay gente que me imagino que va por la vida tranquilo. Si existo o no existo, me vale gorro, ¿no? Pero me refiero a que como uno puede existir
con una mejora continua, tratando de comprender demasiados aspectos que yo digo que sí llevan a un mejoramiento como persona. Eso es a mí lo que cuando tengo estas conversaciones me frustra un poquito, porque digo... Es algo que a todo mundo le frustra. Cuando empiezas a preguntarte esto, la frustración... Es inevitable. Embrace it. ¿No? Como, haz la parte de ti, hay que aceptarla, porque va a pasar. ¿Qué sucedía cuando estabas en la escuela primaria, por ejemplo? Y de la nada tus profesores te decían, mira, fíjate, esto que está aquí, esto se llama tablas de multiplicar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que eso existe? ¿Qué es eso? ¿No? Sí, crean momentos de frustración. Entonces lo mismo pasa cuando empiezas a presentar cuestionamientos o te enfrentas a cuestionamientos sobre cosas que tú ni siquiera tenías la mínima idea que podían existir. Para poderlas entender, las tienes que estudiar. Y el estudio es un trabajo arduo, es un trabajo que toma tiempo, necesita dedicación, necesita paciencia y todas estas cualidades. Pero el momento de llegar, al momento de poder llegar a decir, esta es mi conclusión. Y es que, el mejor momento, ¿no? Es que yo, fin, sí. Y es que a mí me cuesta mucho trabajo cuando estoy escribiendo una canción. Uh-huh. Y digo que ya la grabé, ya todo estaba bien. Pero ¿cómo puedo estar seguro que esta es la mejor versión de esta canción que puede ser? ¿Cómo decidir que algo ya no es perfectible, no? Ajá, y tal vez como decir, ahí tal vez es un ejemplo a medias, porque la canción se puede volver a grabar, se puede alterar, lo que sea, pero me refiero a que esa versión grabada, si ya se publicó, ya no es movible, por así ponerlo. Uh-huh. Puedes sacar tal canción, versión 2 o lo que sea, pero pues con el pensamiento pues puedes decir, concluí esto en este momento, y ya con más pláticas, con más investigación, ya puedo llegar a esta conclusión. Pero claro que esta conclusión inicial te llevó a actuar de cierta manera en tu relación de pareja, en tu relación en el trabajo. Entonces... Estás haciendo una pregunta muy difícil que hay personas que jamás han podido contestar. Porque ¿cómo llegas a la verdadera conclusión de que esto es todo? No creo que se pueda. Tú solito estás regresando a esto, ¿eh? A lo que voy es, ¿cómo dices esto es? Esa es la respuesta a todas las preguntas. Eso no es algo sencillo, y desde mi experiencia personal es algo que un ser humano no logra así como tal en un periodo determinado de tiempo. Puede ser que ni siquiera lo logren en toda su vida. Son pocas personas las que han llegado a un entendimiento superior. Estamos hablando de, no sé si tú tengas creencias religiosas o no, pero estamos hablando de alguien como Siddhartha, que estamos hablando de Buda, ¿no? Alguien uh-huh. de ese tipo de personas. A estas figuras religiosas como un Jesucristo, que tiene un entendimiento del mundo tan vasto que puede crear lo que le conocen ellos milagros, ¿no? Okay. Para poder crearlos tenía que entender algo que nosotros no entendemos en este momento. Cuando se refiere a milagros... Cuando hablan sobre los pasajes bíblicos, donde mencionan que, por ejemplo, hizo la multiplicación del pan, o que hizo la resurrección de un personaje por ahí de la Biblia, ¿no? O sea, son cuestiones que yo no puedo decirte si son ciertas, si no son ciertas. Pero milagro se lo atribuyó a Jesucristo o a Buda y Siddhartha, por ejemplo. A cualquiera de los dos. También okay. con Siddhartha pues mencionaban que miren el milagro. Ya ves que hay las figurillas o las estatuas de Buda que parece como si tuviera el cabello chino. Pero esto no son sus cabellos, son caracoles que veían al pobre ser iluminado que en su conciencia superior no se daba cuenta del mundo físico, entonces estaba recibiendo los rayos del sol directamente en su cabeza sin cabello por ser un monje, y estaba recibiendo quemaduras. Entonces los caracoles, para ayudarle a este ser, deciden posarse en su cabeza para protegerlo del sol. ¿Y por qué deciden posar? Ahí viene el milagro, ¿no? O sea, que los animales tienen compasión de él. Okay. ¿Sí? Entonces, estos personajes
le llamo personajes porque no quisiera entrar en si son reales o no son reales, implican un conocimiento y un entendimiento superior a que tiene una persona común. Entonces, yo no me considero como esos personajes. No te puedo responder esa pregunta que dices. ¿Hasta dónde decide uno que ya? Por así decirlo. Yo no te podría responder eso porque yo no me la he respondido todavía. Sí. No, es que, por ejemplo, tomando en cuenta lo que platicamos un poco antes, que a veces la frustración, el hecho de decir, ok, pues con todas estas informaciones, de investigar de todo, sí, pero en ese inter tienes que seguir viviendo, tienes que seguir conviviendo. Entonces lo que uno quiere hacer es comportarse de la mejor manera posible, de lo más adecuado posible, pero regresamos a lo que dijimos de, ok, pero ¿qué es bueno y qué es malo? Con el ejemplo del canibalismo, en algunas partes sí, pero yo digo que también, bueno, contestando un poco, creo que sí hay como... Hay normas sociales que te van a ayudar a decidir, ¿no? El punto de esto más bien yo pensaría, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué consideras que debes ser en una persona, ¿no? O sea, ¿qué acciones para ti son aceptables? Y cuestionarte por qué. Y yo digo que también tener un alto, decir, ok, ya cuestionar. Sí, no voy a cuestionar por qué decidí usar una cuchara en vez de un tenedor, ¿no? Esa es cuestión, ¿no? Que pues sí, está bien, pero también, como dices tú, tienes que vivir. Entonces, aprender a balancear estos espacios y volverlos parte de tu vida cotidiana, sin que tengas que sacrificar esa interacción humana. Eso es lo que pienso yo, te puede ayudar. Yo pienso que ponemos, como dices, esos saltos de ya te estás viviendo porque es muy profundo, ¿no? ¿Qué quieres lograr con eso? Exacto, ¿no? O sea, no digo que no se valgan, pero como usted dice, o sea, para mí como persona que es bueno, y si tengo un porqué, pues mucho mejor, y eso yo digo que lleva a una mejora continua. Pensaría yo también. Debería haber, o sea, dejando como esas investigaciones que, como se dijo, hay gente que en su vida logra responder, pero yo digo que si hay cosas que a uno le dan mejora continua, que son un poquito... Y todo es paso a paso, o sea, no vas a estar en un ambiente donde no sabes nada y para una semana ya sabes todo, ¿no? O sea, es un proceso. El proceso de aprendizaje no se da solamente en la escuela, se da en todo momento. El punto es, ¿estás consciente de tu aprendizaje o no estás consciente de eso? Sí. Entonces sabes si deseas continuar o si deseas no continuar, como te decía. A fin de cuentas tú eliges. No para ver si capté bien. Al usar la frase consciente del aprendizaje, ¿a qué sirve? ¿Cuándo sabrías tú o cuándo dirías, hoy aprendí esto? ¿Cuándo lo puedo aplicar? ¿Cuándo sé que puedo aplicarlo? Entonces tienes un aprendizaje consciente. Pero habrá alguien que aprendió algo y no se dio cuenta que lo aprendió. Por ejemplo, un clásico, ¿no? El que tocas la estufa y te quemas y luego no la vuelves a tocar. Realmente estás consciente de que hoy aprendí que una estufa se pone caliente cuando le encienden el mechero, etcétera. ¿Realmente lo piensas así? La mayoría de la gente no. La estufa está caliente. La estufa es algo que se calienta. No piensan en eso. Simplemente no tocan la estufa otra vez y ya. Cuando empiezan a cuestionar, a ver, ¿por qué no quiero tocar la estufa? Ahí es donde empieza el aprendizaje consciente. A eso me refiero. Cuando estás consciente, cuando estás al tanto de que hay algo que aprendiste o algo que no sabías y que ahora ya sabes. Ok. No porque está caliente y ya. No. Ok. A eso me refiero con el aprendizaje consciente. Ok. Creo que, bueno, si los alumnos de la clase de esta tarde no les gusta la clase, creo que tienen que culpar a la maestra Karina porque no va a estar pensando en la coreografía, solo... Aprendizaje consciente. Si la clase de hoy es un asco, creo que ya saben a causa de qué fue. Fue porque yo le dije a Abraham, mira Abraham, no tienes que hacerlo si no quieres, piensa en el clima, piensa en quién se deshidrata. Sí. No, eso porque como que esta plática siento que me va a dejar con efectos
post. Puede ser que Entonces sí. pues va a estar, ok. Sí, no, ok. No va a estar presente en el momento. Pudiera ser. Maestra puso la barra muy alta para la tercera parte, definitivamente. Yo solita ¿cómo se dice? Yo me sentencié. No, pues es que son temas que deberían estar por ahí al acceso de quien lo necesite. No digo que yo lo esté manejando de la mejor forma, estoy segura que hay otras personas que lo explican incluso mucho mejor, pero tal vez es necesario que empiecen a hablarse estos temas en un espacio más público, que no se queden en ciertos grupos nada más. Como que pues, es algo inalcanzable. Exacto, debería, a mi punto de vista, estar al alcance de todos, pero tal vez hay algo que no entiendo todavía y por algo no está al alcance de todos, no lo sé. Bueno, no sé si voy a entrar en... Bueno, ya que... Lo vemos después. No, es una pregunta muy rápida, maestra. Sí. Y obviamente sin querer ofender a nadie, pero por lo que dijo ahorita, ¿usted por qué considera que en la lista de reproducción ahorita está en top lo que está? Y conectando con lo que dijo de por qué esto no está más al alcance de... Porque, o sea, como fanático de la música sí me he cuestionado muchas veces porque en el mainstream, si así le queremos poner, por qué está lo que está. Sencillamente solo te puedo decir que la mercadotecnia tiene un objetivo muy específico, que es controlar lo que tú consumes. Si tú consumes cierto tipo de productos, hay un grupo que se va a ver beneficiado. Ya sé cómo venderle a Abraham, ya con base a lo que... Entonces, si tú, creador de contenido, sea música, sean videos, sean películas, sean series, sean libros, sea lo que sea, no formas parte de ese grupo específico, no va a ser tan sencillo que te vuelvas parte del mainstream, como lo mencionas. Porque las personas que pueden acceder a ello tienen muchísimas herramientas que posiblemente tú no tengas. Sí. Esto no quiere decir que un producto o servicio es superior a otro, sino cuál es el contexto en el que está. Eso creo, pero no sé si sea así. Sí. Maestra, cariño, qué bueno que estuvo de regreso en el podcast. Puso la barra demasiado alta. Tenemos que estudiar para hacer la tercera parte. Así es que, maestra, muchas gracias por haber dado el espacio, el tiempo. Algo más que quiera agregar que se me está pasando por alto. Creo que por el momento estamos bien. Hay que aceptar la información. Siento como si hubiera sido, como si hubiera hecho 2 horas de ejercicio. No, Claro. estoy como... Ya me tensé, dice. Estoy como... Relajado no estoy. O sea, sí siento como... Mi cuerpo como que respondió a todas estas... Todo lo que se dijo. Ajá. Sí te entiendo. Sí sé a qué te refieres. Sí pasa. Sí puede pasar algo así. Pero igual, eso lo vemos en otra ocasión. Te explicaría más o menos a qué me refiero con eso de sí, tu cuerpo puede cambiar. Sé que te refieres. Ok, maestra, muchas gracias A ti por estar de nuevo en el podcast. A ti por la paciencia, ¿no? El episodio maldito. Ya sé, así deberías ponerle. Es que hubo varios intentos para... Como 6, yo Como creo. 6 intentos fallidos para que se armara, pero finalmente, maestra. Así es que gracias a todos los que vieron, escucharon este episodio, chicos. Nos vemos en el próximo. Sí cansan a veces estos temas. Sí, porque uno dice... Uno, como se imagina ser humano, quiere la respuesta. De todo lo que hay, dice uno, ¿no?